Mi nombre es Cone, mi AKA, mejor dicho, mi ocupación en el movimiento, soy freestyler, rapero. Y el ambiente lo conocí a través de un compañero de colegio, de secundaria en ese tiempo, que fue a través de la batalla de freestyle. Él asistía a la batalla de freestyle. Yo por ahí conocía, pero no tenía idea que se hacía acá. Entonces, por ahí pintaba, no sé, tomar unas birras y lo acompañaba. Se hacían en el complejo, pero del lado de atrás de la fuente. Y lo acompañaba, ranchábamos todo, hasta que un día me animé a batallar. Y mi primera, así como fue la primera vez que caí a batallar, me parece. Esa fue la primera vez que como que era un desafío, así por así decirlo, por cómo soy yo, por cómo es mi persona, exponerme y competir así con tanta gente, no sé, fue un viaje, por así decirlo. El año pasado saqué el primer disco. En realidad es lo primero que saqué, no había sacado música antes. Por ahí había caído a grabar en algún estudio que otro, pero como no me convencía a mí el sonido ni lo que hacía, no lo sacaba. Por cuestiones mías. Pero eh, a través de las compes gané creo que dos temas, creo, por premios de compes y con el Dani bajo Antare, y caí a grabarlos y se dio una idea de como, ¿por qué no hacer como una presentación para que la gente escuche y sepa cómo rapear, qué querés decir, qué querés expresar, cuáles son tus ideales, ¿entendés? Es como que intenté explayar eso, y ritmos es variado, traté de variar lo máximo posible, como exigirme en cada ritmo, como no quedarme en lo cómodo, ¿entendés? Y nada, esa es una presentación. Y los escenarios, como músico, para seguir a representar mi música, lo sigo haciendo como lo hacía antes cuando subía a un escenario a competir, que es tratar de transmitir energías, no tanto, no sé, no tanto fijarme en lo musical más que nada, sino transmitir energía. Que yo lo que quiera, yo me paro en un escenario y que lo que diga lo sientan los que están ahí, ¿entendés? Es eso nomás. Y no me preparo para subir a un escenario. Siempre lo hice así como, no es que entreno, ni practico, ni nada. Es como que siempre fue así como de freestyle y va a seguir haciendo de freestyle, que salga como Dios quiera. En cuanto a letras, yo escribo como es lo que a mí me representa y lo que siento. Es como que yo escribo lo que pienso yo y las cosas como son para mí, cómo me representa a mí. Yo no escribo en base a cómo lo va a pensar los demás o capaz que lo que los demás quieren es que vos escribas, ¿entendés? Yo escribo en base a mí, mis pensamientos, mis ideales, todo, como son las cosas para mí, así escribo yo. Como que, no sé, algo me dijo que, como que, ¿por qué no hacerlo? ¿Entendés? Y me anoté, competí, me fue mal obviamente porque nadie nace sabiendo. Me fue mal, muchos años me fue mal. Como que yo aprendí, no soy una persona de entrenamiento, no soy de ponerme a tirar freestyle en mi casa o batallar con mis amigos, nada, no soy. Soy una persona que lo hace solamente ahí, ¿entendés? Entonces como que me costó demasiado por así ganar. Y eso, nada, fue por un amigo. Mi batalla que más me quedó fue una banda. La primera vez que me subí en escenario, había una banda de personas. Había competido en plaza, pero no con tanta trayectoria. Ponerle, no sé, había competido 5 o 6 veces en plaza. Y ahí me subí en escenario, me acuerdo que fue en el Galpón, en Balbín. Y nada, estaba lleno de gente que sabía una banda. Acordate, yo sabía ahí, era un pollo ahí. Y sabía una banda, gente que competía, que vos lo veías en la plaza y la rompía. Y vos decías, en el escenario la deben romper más todavía, con toda la exposición de la gente y toda la euforia, era como otra cosa más, ¿viste?
Pero ese fue la primera vez en escenario. Perdí en octavo contra Basser, me acuerdo, no me olvido más. Me palició una banda. Seguir, tengo proyectos. Mi proyecto es seguir hasta que me canse. Todavía no me cansé, pero qué sé yo. Tampoco soy tan constante ni en freestyle ni en música, como por ahí mi persona se satura si hago mucho las cosas seguidas, ¿entendés? Como que meto una pausa ahí, pero proyecto, seguir sacando música y seguir compitiendo. Pero hasta seguir compitiendo hasta ponerle, no sé, llegar a una nacional, no ganar, llegar. Llegar a competir en una nacional creo que sería consagrarme así, como ya está, ya hice lo mío. Y en la música, seguir sacando lo que me guste y lo que me represente, nada más. La evolución de la cultura es una locura, es una locura. Es un movimiento que avanzó una banda, estos últimos años avanzó muchísimo. Tanto bueno, yo estoy más metido en las batallas de frite, por ahí es donde más me muevo, porque no te voy a caretear que sé los grafiteros, no sé, o los b-boy, por ahí no sé tanto de la cultura, pero si te puedo hablar de freestyle y se ve una banda, el movimiento, cómo avanzó una banda, y lo veo bien, va por buen camino, creo yo. El respeto es lo que me inculcaron a mí cuando yo arranqué esto, como que yo no entendía mucho. Imagínate, caer a una plaza y ver a dos monos bardeándose con lo que sea, tirándose con lo que sea, ¿entendés? Era como que yo digo, ¿qué onda con esto? No se van a las piñas y la hacen más corta, ¿entendés? Pero es una cuestión de respeto. El respeto es lo que nos separa, ¿entendés? Como que a mí me inculcaron eso y creo que es lo que más me quedó. Como que yo, mientras haya respeto, ya está, ¿entendés? Hay todo. No va a haber ningún conflicto, ¿entendés? El graffiti, creo yo. Yo creo que el graffiti. Nunca se me dio por pintar, ni... Es más, creo que... Y hasta para dibujar, todavía sigo dibujando con los palitos y toda esa gilada, pero no se me dio por... No soy tampoco de dibujar tanto, pero me gustaría aprender así. Por un día se puede dar, no sé, algún día. Hay alguien que le meta, Total, por ahí mucha gente, no sé, muchos pibes o así te dicen, che, ¿cómo hago para batallar? ¿Cómo hago para, no sé, hacer música? Yo creo que es un miedo que tienen del qué dirán, ¿viste? Pero porque, bueno, qué sé yo, lo mismo que te decía, nadie nace sabiendo, ¿no? Vos no vas a caer o vas a grabar tu primer tema o va a caer una compa y la vas a romper, porque nadie nace sabiendo, ¿entendés? Es como que tendrían que, si vos querés empezar, tenés que dejar de pensar en el que dirán. Gile hay siempre, y siempre van a hablar, pero vos, mientras estés en la tuya y lo hagas porque te guste y no porque lo digan los demás, listo, es eso nomás. El hip hop a mí influyó muy bien en mi vida. Es como que, no sé si me la cambió, pero a mí me hizo muy bien me hizo. Es como, qué sé yo, por ahí yo lo agarré de adolescente, lo agarré con, no sé si adolescente, preadolescencia y adolescencia. Lo agarré con 13, 14 años y me acompañó toda mi adolescencia, ¿no? Ya caer en una plaza, competir, esto, lo otro, ya a mí me hacía muy bien salir de mi casa. Yo no soy un tipo tan sociable, tan, no sé, de muchos amigos, digamos, pero a mí me cayó muy bien caer a competir, esto, lo otro. Por ahí, no sé, tenía un día de mierda, como tienen todos, ¿viste? No sé, caía en una plaza y competía solamente para discutir con alguien, ¿entendés? Como para sacar las malas, dijo. Así. Y es complicado, es muy complicado. Yo diría que en un momento cuando nos encerraron a todos y no podía ni salir a, no sé, a tomar una birra afuera a la vereda, a mí me cortaron las piernas. Yo creo que a mucha gente le cortan las piernas. Y en el tema de los artistas y todo eso, hay gente que come de esto. No es mi caso, pero yo sé que hay gente que come de esto, ¿entendés?
y sacarle los shows, sacarle su único ingreso, lo estás matando, ¿entendés? A mí no me afectó tanto la pandemia, es como que yo creo que es más mentalmente, yo siempre como que tengo mi pensamiento, ponele, a mí no me, no sé, es como que tengo mi pensamiento sobre la pandemia y todo eso, pero es mío, ¿entendés? Yo sé lo que pienso, sé que me genera miedo y que no, sé quién me puede mandar y quién no, ¿entendés? Vamos diferente, pero sí, yo la pasé tranquilo, a mí no me afectó tanto. Mi nombre es Bastián Sánchez, tengo 24 años y mi AKA es Bas SPF, pertenezco a la crew esa SPF. Nada, la conocí en Ranchada cuando empezó la crew, éramos dos nomás, estuvimos 2 años los dos metidos ahí de cabeza, queríamos que ser la crew, marcar la diferencia y de a poco fuimos metiendo hermanos, así pibes de la Ranchada, que terminaron siendo más que grafiteros, algunos se dedican a lo que es la música y otros que ni siquiera pintan, ni siquiera rapean, pero son parte de la familia. Por eso es la F más que nada, ¿viste? El nombre es 5 puntos familia, 5 puntos porque odiamos la gorra, es así, ¿no? Cuanto más lejos lo tengamos mejor para nosotros y es un sentimiento que nos representa a todos y a lo largo del camino que llevamos como crew un máximo, ponele 7 8 años, fuimos unificando eso y nada, pues vos veías la ciudad y estaba toda playada por nosotros y verlo por todos lados era terrible. Así que nada, de a poco fuimos metiendo más gente, llegamos a ser casi 8 personas. Mi hermano con el que yo empecé la crew ahora está en Buenos Aires. El chabón es DJ, pinta trenes, o sea, se fue para allá para explotarla. Lo lleva tatuado en la pierna, muchos de los pies lo tiene tatuado en lo que es el cuerpo. Como que somos más que una crew de graffiti, somos una familia. Tampoco nos sentimos muy identificados con lo que es el graffiti, viste que lo meten mucho en lo que es el hip hop y todas esas cosas. Nosotros éramos cumbia, vino y pintar todo el día y para eso nosotros era graffiti y así fue que fui conociendo más chabones y a la larga fue tremenda familia que hoy en día siguen representes. Son todos, somos tremendo grupo. Mi familia de sangre está compuesta por mi vieja, mi hermana y mis primos. Eso es lo que yo considero familia de sangre y después familia de la calle tengo lo que son los pies de la crew y después hermanos con los que comparto muchas cosas también que son los de la frontera. Fierce, Seven que es beatmaker, Mati que es beatmaker, también rayó con nosotros una banda de BS. Son gente que considero familia, ¿viste? Yo no soy mucho de ese berretín de que la familia son los tíos, los primos, nada, para mí son la gente que estuvo en las buenas y en las malas y las pasamos juntos todos. Así, porque además de pintar y esas cosas, nosotros hicimos otras cosas que la verdad que mejor ni siquiera nombrarlas, ¿viste? Como que no cazaban mucho el mambo, ¿viste? Nomás veían que yo estaba haciendo daño y era lo que estaba haciendo. Quiero o no, yo no dibujaba piola, no me mandaba tremendas piezas, yo andaba todo manchado, rayando, barriendo en la calle y por ahí yo salía con mi vieja y le decía, mirá, ahí dice mi nombre, mirá, ahí dice mi nombre, dice mi nombre, y eran todas casas de las vecinas, cosas de la escuela o la escuela misma, ¿viste? Yo tengo a mi hermana que iba en paralelo, iba a grados más bajos que el mío, ¿viste? Y siempre al bardo yo, siempre en dirección yo, ¿quién rayó esto? Rayaron los baños ayer en plena, ¿viste? Hablaban apenas entrada a la escuela. Ayer rayaron todos los baños, ya vamos a saber quién es FC, decía, y claro, ya todos sabían que yo era el que estaba playando ahí en la escuela y estaba barriendo. Pero no, mi vieja nunca me puso así bardo, va, que se llama, haré conmigo mis cagadas a palo como siempre por guacho, pero uno no le hace caso, viste, y sigue, y es así. Pero gracias a Dios, hoy mi vieja está re orgullosa de todo lo que hago y de todo lo que logré gracias al graffiti, ¿vale? ¿Viste? Y el graffiti, ponele que fue como a los 12 años, 12 13 años. Yo había repetido de grado, cayó toda una camada como de guachines, por así decirlo, que venían todos rayando, que graffiti esto, que graffiti este otro, yo era re cabeza, cumbiero mal, melena atrás, todo deportivo. ¿Qué graffiti? Le digo, yo lo descansaba, bardeaba, ¿viste? Después me llevaba con un chabón que era un piola, Yao, ¿viste? Y el loco era plaga, que pintar esto, que rayar esto, que hacer barde. Y a mí me caía la cabilla del loco, así se paraba de mano con el director, se repudría todo. Y un día me dice, venite acá, vamos a hacer unos plumones y vamos a salir a rayar, me dice. ¿Qué mierda un plumón? Le digo, yo ni puta idea. Después fui y eran botellas llenas de sintético negro con
con un pedazo de esponja a la punta y salir a bardear casa. Y yo vi eso y dije, no, estos viejos están re locos. Y como que de la nada empecé a escuchar rap, empecé a consumir lo que es Miga Aberración, todo cosas rap de Chile, viste, que habla de bardear y de tomar, de bardear y de tomar. Y ya estaba en ese. Y cuando me di cuenta, empecé a rayar banco y empecé en la escuela a dibujar, a hacer mis primeras bombitas. Y cuando me di cuenta, pum, ya estaba re metido de cabeza y ya no había. Ya era algo que me rellenaba, viste, que yo estaba bajón y pintaba, estaba feliz, quería pintar. Estaba todo el día en la calle manchado, me chupaba un revuelo caminar por el centro y que me vean todo manchado, ¿viste? Y nada, desde que empezó ahí, como que tuve toda una recontra época así de Vandal y después ya cuando empecé a sentir cabeza, un poco después de un par de cosas que pasaron, ya me dediqué más a lo que es graffiti más elaborado, por así decirlo, ¿viste? Y hoy en día es lo que más me llena, ¿viste? Más que nada para no pasar más los ratos con lo que es la gorra y todos esos putos que no me cabe una, ¿viste? Tener bardo por eso, hago otras cosas y no caigo en cana por eso, voy a andar cayendo en cana por andar rayando una pared, no pinto. Y mirá, evento en el cual participé no te podría, porque no tengo memoria, pero que organicé una banda. Boludo. Creo que el primer evento posta así que participé fue en el Stursai, que también fue parte de la organización, que fue que trajeron más de 40 artistas de todos lados, pintamos todo el hiper, fueron más de casi 3 cuadras de puro graffiti, vino gente de Buenos Aires, de Brasil, gente de Chile, una tremenda re ranchada y creo no pasó eso, viste, después de cada evento como que te incentiva más a seguir, a seguir, a seguir, hasta que sacamos la segunda edición del Surside y entre medio de esas dos ediciones yo quedé reservado y empecé a meter pibe, a que pinten, empecé a motivarme más y a querer pintar más, organicé eventos en Extreme, organicé mucho lo que son eventos, viste, pero casi nunca competí, viste, competí, qué sé yo, lo que eran filtros para la pre-elemental que después no se terminó haciendo. Salí segundo, después la última vez hicimos el evento que fue en Rusia, esa también fue una competencia por plata, pero viste como que mucho lo que son eventos y esas cosas yo no apunto mucho, no, como que si puedo juntarme con los pibes, organizar para pintar una pared entre seis y después de eso hacer un fueguito y ya está, con eso ya está todo dicho, pero también está bueno cuando se suma, viste, cuando se juntan todas las ramas, por así decirlo, cuando yo estoy pintando y qué sé yo, está mi hermano rapeando abajo y después viene otro loco de la crew y se pone a bailar break. Todo eso a veces lo encontramos mucho en lo que es la Casa de la Juventud, ¿viste? El último evento que estuvo bien piola fue lo del homenaje a Daffer, que ahí sí se pudo ver todo lo que, como quien dice, la cultura toda unida por una misma causa y eso estuvo bueno igual, ¿viste? Pero más que nada porque tuvimos el aval de la Casa de la Juventud, que nos dieron pintura, ¿entendés? No nos pusieron ningún límite y quiero o no, la reranchamos y esos son los eventos que suman, ¿viste? Que son como para recordar, por así decirlo. En el graffiti, lo que más me destaco, qué sé yo, me llevó muchos años llegar a perfeccionar, por así un estilo. No es que está perfeccionado porque siempre le encuentro una vuelta de rosca más, ¿viste? Siempre sé que puedo dar más. Pero he tratado de bocetear mucho y he tratado de llegar a estilos muy diferentes. Suponete yo te puedo tratar de hacer un model pastel que es medio parecido en diferentes colores y después te puedo ir y tirarte una bomba con trazo y un montón de efectos, rellenártelo y pintarte eso en un evento, ¿viste? Lo que es bomba estuve más activo antes, ¿viste? Cuando andábamos con todos los pibes con el carro lleno de tacho, qué sé yo, tenía una variante de ponerle 6 7 bombas que decían lo mismo y eran diferentes estilos, ¿viste? Como que en ese tiempo éramos más bombarderos, más bardos, ¿viste? Pero ahora lo que más me gusta hacer es, no sé, caigo sin boceto al evento y lo que veo que flasha en el momento le mando, ¿viste? O de última tengo la croquera con bocetos ya viejos y estoy tratando de ir haciendo los que tengo ya dibujados para ya sacarme la manija esa y poder empezar a activar otros bocetos, porque sé muy bien que esta ya la llevo hace años y que va para rato, así que como que quiero primero explotar todo, perfeccionarme en lo que estoy haciendo, que son, suponete también estuve mucho haciendo white style, ¿viste? Mucho white style y quiero empezar a sacar eso, pero es como un estilo más viejo y lleva mucho, ¿viste? Como que yo soy muy exigente en esas cosas, para sacar algo nuevo tengo que pulirlo demasiado para alargarlo en una pared, ¿viste? No como antes que caía una pared y lo que saliera en el momento saliera, ¿viste? Pero sí, más que nada en eso, como que no tengo un estilo definido, por así decirlo, ¿viste? Como que siempre estoy tratando de cambiar. Hoy te pinto algo y mañana caigo y te pinto algo completamente diferente. Vos ves una pieza mía, una pieza de ayer y de hoy y son de estilos diferentes. Capaz que no casás que soy el mismo chabón que te está pintando, ¿viste? Y eso creo que está bueno igual. Ser así como cambiante, boludo, no tener un estilo definido. Boludo. Un estilo que me gustaría mucho
llevar así racado sería un Wild Style con una animación en realismo, por así decirlo, ¿entendés? Es como que para mí es lo más arriba que se puede llegar, o un model pastel con una animación en realismo, ¿entendés? Yo de animación todavía no hago nada, ¿viste? Pero es algo que todavía tengo pendiente, pero creo que si hace algo tenés que hacerlo bien, ¿viste? Entonces prefiero primero focalizarme mucho en lo que son las letras, definir un estilo en eso y después, si se puede, empezar con lo que es animación y todo eso. Como que yo veo gente que quiere hacer todo, acaparar todo y quiera o no, en algún momento no se complementa todo, ¿viste? No llegás a que tengan el mismo nivel. Entonces como que yo me estoy tirando más que nada a las letras, pero sí, algo que quiero llegar es a model pastel y un realismo así resarpado. Paredes muy como de Europa, por así decirlo, ¿viste? Cosas que se ven recontra producidas, que lo vea alguien en la calle que no consuma graffiti y que diga, fua, chabón, esto, que cause admiración, ¿viste? Que la gente lo vea y diga, el chabón este sabe lo que está haciendo. Y que ya no lo vean como rayones o como cosas así que siempre nos tildan, ¿viste? De que hacemos pura boludez y no saben que atrás hay un re laburo de una persona que se sienta y dibuja y dibuja y dibuja y dibuja y todo le dice que es pura huevada y sigue dibujando y dibuja, ¿entendés? Eso sería como para demostrar un poco que alguien que empieza así, empieza sin saber, termina siendo un tremendo artista, que era posta. No, una tremenda felicidad, boludo. Es algo que yo a veces el año pasado estuve muy inactivo con lo que es pintar, boludo, porque estuve laburando demasiado y me puse las pilas, qué sé yo, ponerle en enero, el 18 de enero, después de que me pasó algo medio jodido, me propuse a volver a pintar, a activar con todo y, y nada, es eso, es volver a encontrar la felicidad esa de cuando era guachín, viste, de pintar y terminar una pared y saber que no fue la última y cuando empezás el grafo, decir, puta, sentís las mismas sensaciones que sentí cuando agarraste la primera lata, ¿entendés? Es algo muy llenador y que muy poca gente lo entiende, qué sé yo, a algunos le pasa con el deporte, a otros le puede pasar con la música, pero son todas una bocha de emociones encontradas que no puedes describir, ¿viste? No puedes describir lo que te pasa cuando estás pintando porque quiero o no, de un laburo casi de 8 horas por día o 6 horas por día, pero cuando terminás es como que está zarpado, te vas a tu casa tranquilo, te vas cansado, manchado, medio cagado de hambre, pero estás tranca y al otro día nomás pensás en cuándo va a volver a pintar de nuevo. Ah, qué sé yo, a mí me pasa eso, ¿viste? Algo muy llenador que dejé estar mucho tiempo porque el año pasado no pinté y antes de eso habré pintado 2, 3 veces en el año, ¿viste? Y ahora quiero o no, estos 3 meses, 4 que he estado pintando, he estado bastante activo y nada, quiero meterle todo el año, es así, no cortar. Y lo que me gustaría aprender mucho es el arte del tatuaje, el arte corporal es algo que me está llamando la atención ya hace bastantes años, desde que empecé con mis primeros tatuajes. Pero sí, lo que quiero explotar es eso y gracias a mí puedo decir que hoy en día tengo un ingreso fijo gracias al arte que son los cuadros. Me estoy dedicando de lleno a eso, mantengo yo, mi vieja y mi hermana la mantengo a base de eso. El año pasado hice 396 cuadros, casi más de un cuadro por día. Y con esto creo que este año, ya como sé administrarlo, voy a poder tener la inversión para invertir en máquinas y empezar a meterme en lo que es el mundo del arte corporal, que es algo hermoso. Y creo que también eso hay que hacerlo de a poco, porque de tatuar tatúa mucha gente, pero yo no quiero tatuar, yo quiero ser tatuador, ¿viste? ¿Entendés? Es algo, creo que es completamente diferente. Es como un grafitero, ¿viste? De raya pared, raya cualquiera, yo te doy un rodillo a cualquier persona y va a escribir su nombre a la pared, pero de ahí a ser grafitero creo que hay un espacio muy largo, ¿viste? Y nada, quiero hacerlo tranquilo para poder disfrutar el camino porque creo que con el graffiti salté mucho así de un lugar a otro, y no terminé disfrutando lo que es. Pero el arte de lo que es el tatuaje es algo que me apasiona mucho, consumo mucho y creo que aplicando lo mismo que hice con el graffiti y con los cuadros, que fui siempre aprendiendo y tratando de superarme cuadro a cuadro, por así decirlo, creo que si aplico todo eso a lo que es el tatuaje, a la larga no hay chance que alguien fracase en lo que le gusta, ¿entendés? Hoy en día sí vivo de lo que es hacer cuadros y nada, me llena mucho, pero no es lo que yo encamino a vivir de cuadros, ¿viste? Yo encamino más a vivir lo que sería el tatuaje, por así decirlo. Y la iniciativa de empezar a pintar cuadros, nada, empezó como cualquier cosa, como un hobby, ¿viste? Me pinté un cuadro de Katie Kane, un amigo, ¿viste? Que veía que yo pintaba, me dijo, che, no te copás en hacerme un cuadro.
Y dije, a ver, pasame la imagen, la vi y dije, sí, esto lo puedo llegar a hacer. Yo tenía un par de acrílicos ya, viste, me había empezado a pintar un par de diseños, cosas muy tranquilas, viste, muy... Y nada, empecé a pintar ese, lo subí a mi página de Instagram, a una banda de gente le gustó. Después el segundo cuadro que pinté así profesional, que ya lo cobré, era un 147 estacionado en la ría, ya más, por así, más, ¿cómo esto? Por así decirlo, más complicado, ¿viste? Le hice un fondo, ya me tomé el trabajo de buscar fotos del auto y también ese lo vendí y ya después cuando me di cuenta era algo que no podía parar, ya estaba tomando pedidos de a 10 días y estuve así a full todo el año pasado, lo que el año pasado. Y cuando me di cuenta tenía que comprar material a grande escala. Simplemente yo primero lo hacía con retazos de madera que encontraba en mi casa, que me pasaba un amigo, fondeaba con látex así de cualquier color. Después ya tuve que comprar látex blanco, mandar a pedir 3 placas de MDF que miden casi 3 metros y los cuadros que yo hago son de 30 por 40 o de 50 por 60, ¿entendés? Tuve que comprarme una máquina para cortar, invertir en hidrolaca, agrandar mi pieza, tuve que comprar acrílico. Fue todo como un boom así de un solo año, que justo nos pegó esto de la pandemia, uno no puede salir. Yo quería cuidar a mi vieja, a mi hermana, así que mi vieja se quedó sin laburo por esto de la pandemia, así que nada, tuve que ponerme la casa al hombre y ni la dudé. Y ahí empecé a activar a full con lo que son los cuadros, hice cuadros muy zarpados que me gustaba mucho hacer, lo que yo como el de Eminem, de Notorious Big, de Dr. Dre, todos juntos. Después de Travis Scott hice un tríptico que la verdad que la rompió, estuvo muy bueno. Ahí la gente empezó a compartir. Yo después empecé a entender un poco cómo se manejaba lo que son las redes, así que empecé a pedir que la gente comparta, que yo tuve mucho aguante por parte de lo que son mis amigos cuando recién empezaban a compartir mucho mi material, me empezó a hablar gente que yo no conocía y ya empecé a dedicarme a esto, empecé a poner un precio inicial del cuadro por tamaño, empecé a dedicarme posta a esto y no he parado, qué sé yo, después frené un poco en lo que fue enero y recién esta semana pasada empecé a activar de nuevo con lo que son los cuadros, pero antes de eso estuve pintando paredes en interior, estuve sacando laburo en eso, así que por suerte me mantengo gracias al arte y creo que voy a seguir en esa, de mantenerme en esa. No quiero laburarle un día a nadie, yo creo que si vos haces lo que te gusta, no le trabajás un día a nadie y yo voy a hacer lo que me gusta siempre, lo tengo bien claro eso. No, cambió completamente, creo que la pandemia a todos les cambió la vida, es algo que nos cambió y llegó para recontra remil quedarse, ¿entendés? Después de esto no se va a volver a una normalidad ni en pedo, creo que por mucho tiempo. Pero creo que como todo lo malo que me ha pasado en la vida he tratado de convertirlo en algo bueno y gracias a eso pude explotar lo que son los cuadros y hoy en día mi ingreso fijo es de los cuadros, ¿entendés? Y creo que si no me encerraba en mi casa nunca iba a poder explotar eso, iba a seguir vagando en la calle o haciendo cosas que no debo, ¿viste? Más que nada por mi vieja y eso, portarme re mal. Y gracias a eso pude ver, como quien dice, así una salida de un mundo medio jodido y nada, es lo que creo que cambió mi vida y cambió para bien porque cambió bastantes hábitos. La gente sigue estando alrededor mío, pero yo cambié bastante lo que son los hábitos y me ayudó a sentar cabeza. La verdad que me ayudó a sentar mucho cabeza. Fue un año muy, muy heavy y todavía estoy sufriendo un poco lo que es crecer, por así decirlo, de un solo viaje, bro, por la pandemia de mierda esta. Yo, check. K-O-N-E World. Compadecime, crit. Nego defendiendo mi legado. Man on fire, aunque allá afuera está helado. No fui abanderado, menos delegado. Culpa mía y de mi asistir elevado por gramos guardado adentro del cajón. Mi adicción en acción dentro de gran bastión. Más trabajo pago el bajón. Aprende lección, you know, ser Sergio Dawi con el saxofón. Al cagón, asfalto pegado a su mentor. De esto soy mentor, no uno más del montón. Fuck Gorgori, Borbotón, Woro Gear, me nombró Dalí. Hice la que me pintó y sí, se hacen los bestiales el churo. De la KB haciendo mierda Ferrari como Arturo. Saco mi lado puro y lo depuro. Si escuchan 2 veces el mismo beat estoy creando mi futuro. Fluyo más que todos esos críos. Goleo, gambeteo, hago lío. De lo que sueltan bomba sin descuidar el sonido. Si escuchas esos rapeos seguro uno de los míos. Y se me ríen las pelotas de sus personajes de cuento.
free, ponen beat, parece que tengo cheat. Soy pasado y futuro, like a Freddy G, porque ni a palo compro con Kinder modo de pasarte por la chota, la tierra que te lo dio todo. Sé que soy yo solo, o mejoro o me jodo. Le traje ritmo a